Hola a todos. Hoy es martes, 7 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme de nuevo, Nima. Encantado de estar aquí. John, quiero empezar por la situación entre Rusia y Estados Unidos, o mejor dicho, entre Rusia y la OTAN. ¿Tú crees que la escalada está llegando al campo de batalla y que de alguna manera la situación está empeorando? ¿Cómo lo ves tú? Tenemos, por cierto, la nueva cumbre de la OTAN en Turquía y van a hablar de todo esto. Desde el lado europeo, hemos sabido que han decidido ayudar a Ucrania con 90 millones de euros y que hasta ahora han enviado 90.000 millones de euros, con B, 90.000 millones. En los últimos días, además, enviaron 4.000 millones de euros a Ucrania. Y ahora, con la cumbre de la OTAN, parece que van a acordar nuevos fondos para Ucrania, que serían 70.000 millones de dólares. ¿Cómo está el campo de batalla? ¿Cuál es la situación allí? ¿Y cómo ven los rusos el desarrollo de la guerra? Hay tres partes en el campo de batalla que tenemos que analizar para entender cómo Estados Unidos, Europa, los aliados de la OTAN y Ucrania están escalando el conflicto. La primera parte es el interior de Rusia. Durante la noche, la operación conjunta entre Ucrania, Estados Unidos, Europa y la OTAN, que lanza drones, envió uno para atacar la refinería de Omsk. Eso está a 2.500 kilómetros del punto de lanzamiento. Es la refinería rusa, alcanzada a mayor distancia hasta ahora. Solo queda una refinería y una instalación de gas en la región de Irkutsk que aún no han sido atacadas. Esa está a unos 4.500 kilómetros de Ucrania. Eso, una escalada. Y ante todo, es una demostración del poder militar combinado de la OTAN, Estados Unidos y Ucrania para lograr una interrupción importante de la infraestructura energética y la logística rusas en plena campaña electoral. Ahora bien, si esos podcasters estadounidenses que dicen que estos son simples pinchazos se quedaran en sus coches o se sentaran dentro esperando en la cola de una gasolinera en Rusia, escucharían lo negativamente que están reaccionando los rusos durante esta campaña electoral contra las autoridades establecidas. Es normal que lo hagan. A Putin le está costando bastante caro en términos de confianza política. Una de las razones es que por motivos de seguridad, los medios estatales rusos no publican detalles sobre los ataques a las refinerías para no ayudar al enemigo. Pero el efecto es que muchos conductores rusos acaban convencidos de que hay corrupción y especulación en la cadena de suministro de gasolina. Así que, al final, lo que tienes es una pérdida importante de capacidad de refinado. Hasta ahora, eso no ha alcanzado el nivel de las exportaciones de crudo ruso, pero sí ha afectado claramente a las exportaciones de gasolina, que están prohibidas. Ha tenido impacto en todos los aspectos de la economía de la gasolina y en la logística del transporte. Ahora, el viceprimer ministro Alexander Novak, que está al frente del sector energético, tendrá mañana, día 8, unas reuniones sobre lo que podríamos llamar la situación de escasez de combustible y ha descrito la situación como tensa. El presidente, por su parte, ha dicho que no es crítica en el ámbito agrícola, teniendo en cuenta que estamos en plena temporada de cosecha, cuando las cosechadoras necesitan repostar. Sí, es evidente, pero sin repostar las cosechadoras no se recoge la cosecha. Esto es serio e importante. Dmitry Patrushev, el viceprimer ministro de Agricultura, ha estado diciendo claramente que la crisis del combustible es manejable, ¿de acuerdo? Así que lo que tenemos es una serie de declaraciones de ministros que intentan tranquilizar a la gente. Por tanto, lo que vemos es un éxito táctico, un éxito operativo, sí, un éxito temporal, sí, de la estrategia de escalada que están siguiendo los aliados en torno a Ucrania. Eso en la retaguardia. En alta mar, vemos una creciente capacidad de los drones ucranianos para atacar buques rusos en el Mar Negro, en el Mar de Azov
incluso tan lejos como en el Mediterráneo. En los últimos días hemos visto un ataque serio revelado en Grecia, donde el asesor de seguridad nacional del primer ministro griego ha hecho pública la implicación de Grecia, tengo que decir, en la guerra contra Rusia, incluyendo, añadió, intentionally executing personas rusas desde Tagriger. Tengo que decir que eso es lo que el gobierno griego presenta como una buena idea, con una advertencia muy clara, que no perjudique los ingresos del turismo ni los del transporte marítimo griego, ¿de acuerdo? Luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, hasta el último dólar, pero sin dañar nuestras posibilidades electorales, nuestros resultados en las urnas. Así que tenemos ese campo de batalla que sigue intensificándose. En el frente terrestre, las fuerzas rusas continúan avanzando hacia el oeste. El boletín militar ruso de hoy habla de una mejora en la situación táctica, de la derrota de una unidad aquí o allá, de la toma de más localidades alrededor de Konstantinovka y de otros avances sobre el terreno. Pero aún así, la situación sigue, digamos, lastrada por varias ilusiones del Kremlin. Y las llamo ilusiones a propósito. No es un reclamo sensacionalista. Las fantasías de todo esto. Para empezar, el presidente Putin dijo el otro día que el lado ruso está avanzando. Esto también se le explicó al presidente Trump por teléfono el 4 de julio, hablando de una expansión hacia el oeste. Y Putin intentó decir que los europeos le han estado dando a Trump una percepción inexacta, engañosa o directamente falsa de la situación sobre el terreno. Luego, lo que dijo Putin fue que no solo están avanzando en las regiones para tomar el control total de Donetsk y avanzar en Jersón y Zaporilla, sino que están desarrollando una zona de seguridad, dijo él, alrededor de Kharkov, de Sumy y de Dnipropetrovsk. Así es como el presidente Putin definió esa zona de seguridad. Eso ya no es un error, es una ilusión. El problema, como acabo de explicar, es que ahora operan drones con un alcance de 2.500 kilómetros. With drones operating at a range of 2,500 kilometers, a security zone as close to Russia as Kharkov, Sumy, and Dnipropetrovsk doesn't protect. Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk no protegen ni detienen la guerra de drones, ¿verdad? De hecho, si cuentas las millas o los kilómetros entre la frontera de Novorossiya, en Rusia, y la frontera occidental de Ucrania con Polonia, son menos de 1.500 kilómetros. Así que la única zona de seguridad, la única desmilitarización, que es el objetivo militar clave de Rusia en esta guerra, tendría que llegar hasta la frontera polaca. Es una ilusión pensar que se puede crear una zona de seguridad en Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk. Esa es la primera ilusión. La segunda es seguir creyendo que se puede negociar con Whitcomb y Kushner del entorno de Trump. Esto se ha repetido y se sigue repitiendo que el presidente Trump ve con buenos ojos a Rusia. En realidad lo que dijo el 5 de julio fue que cree que la presión sobre el presidente Putin está funcionando. Un periodista se lo preguntó directamente. Así que él cree que la escalada está funcionando, pero dijo que el presidente Putin quiere salir de esta guerra. La pregunta entonces es, ¿cómo negociar? O si hay que negociar. Trump quiere enviar a Whitcomb y a Kushner. El portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, ha dicho que son bienvenidos, siempre que esos dos sigan siendo bienvenidos después de todo el daño y el engaño que han causado en Irán y en lo que respecta a Gaza. Si siguen siendo bienvenidos para repetir el engaño, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué tipo de realismo refleja sobre las intenciones de Trump que el Kremlin siga manteniendo? Y por último, está la ilusión sobre la desnazificación. Ese ha sido uno de los objetivos de la operación militar especial de Rusia en esta guerra, poner fin al compromiso con una guerra permanente contra Rusia. Porque los rusos son malvados, porque la Iglesia Ortodoxa rusa es malvada, porque los eslavos son una raza inferior. Todo eso ya lo me fue. Adolf Hitler siguió esa política y seguimos oyéndola. El problema es,
¿Cómo se puede desnazificar Ucrania si el resto de Europa se nazifica, si se compromete con una base económica que depende de la remilitarización, de la militarización de las economías de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y otros países, dejando de lado otras prioridades? Cuando eso está ocurriendo, ¿cuál es la convicción del Kremlin? Pues basta con mirar cada hora o dos. Kirill Dmitriev, el negociador del presidente Putin con Estados Unidos, sigue repitiendo la ilusión de que Rusia saldrá ganando cuando los parlamentos europeos o los votantes europeos expulsen a sus líderes actuales y los sustituyan. Pero lo que está ocurriendo no es eso. Andrew Burnham, el nuevo primer ministro que llega al Reino Unido, está tan comprometido con una guerra permanente contra Rusia y una guerra permanente contra Irán como lo estaba Starmer. Permanent war against Iran as Starmer was. The likelihood that Nigel Farage of the Reform Party La probabilidad de que Nigel Farage del Partido Reformista cambie esa política es baja. Lo que vemos es que en Alemania, el nuevo vicepresidente de la AfD, el partido de la llamada líder de derechas Alice Weidel, el partido en el que confía el Kremlin, del que Dmitriev tuitea constantemente, es quien impulsa un cambio de política, una especie de desnazificación de Europa hacia Rusia. Stan Trickler, el nuevo vicepresidente de la AfD, es un enemigo declarado de Rusia. En otras palabras, lo que la AfD está calculando al poner a Trickler al mando es que tendrá que moverse hacia el centro de la opinión alemana, hacia el lobby industrial alemán, hacia el complejo militar e industrial del país, para poder alcanzar el poder en unas elecciones, para convertir su apoyo electoral en poder real. Y cuando lo haga, se volverá en contra de Rusia. And when it does that, it will go against Russia. There's a Kremlin delusion about that. So, Hay una ilusión del Kremlin sobre eso. significant Kremlin delusion. Así que, para resumir, hay tres grandes ilusiones del Kremlin ante una cumbre de la OTAN, en la que la parte rusa espera ahora que Trump no repita su firma en lo que llaman la escalada de la guerra o la campaña de presión. Pero él ya firmó exactamente ese compromiso en Evian el 17 de junio, si no me equivoco, en la cumbre del G7. 17 de junio, hace 3 semanas, firmará el compromiso de la OTAN para hacer lo mismo dentro de un día. Yo creo que sí, y que está lanzando cortinas de humo y camuflaje para que parezca que es extremadamente crítico con la OTAN, que es justo lo que dijo hace unas horas en presencia del presidente Erdogan. Así que ahí es donde estamos, creo. Erdogan. So that's where we are, I think. He said he talked with Vladimir Putin and with Dijo que habló con Vladimir Putin y con Zelensky, que ambas partes quieren poner fin a la guerra. Sí, no sé hasta qué punto lo que Donald Trump nos cuenta refleja realmente lo que está ocurriendo entre bastidores, porque lleva hablando de esto así desde que llegó al poder, desde que fue elegido en Estados Unidos. Hasta ahora, nada ha cambiado. Nothing has changed so far. Well, I think you're right to point this out. Bueno, creo que haces bien en señalarlo, Nima. Yo interpreto el ataque a Meloni, en Italia, por ejemplo, o a Starmer, por no apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán. Lo que intenta hacer ahí, también dio una pequeña charla sobre la defensa de Groenlandia. Esto fue lo que dijo hace unas horas, en la rueda de prensa junto al presidente Erdogan en Ankara, que Groenlandia está rodeada de barcos chinos y rusos, y que la única defensa para Europa, para Groenlandia y para Estados Unidos sería que Estados Unidos tomara el control de Groenlandia. Ya hemos escuchado todas esas tonterías antes. Es muy importante que Moscú no interprete esto como que Trump se está ablandando con Rusia, o que está dispuesto a llegar a un acuerdo para evitar que los europeos escalen el conflicto. Come to terms to prevent the Europeans escalating. So, what I think is happening, what I think Lo que creo que está pasando, lo que podemos deducir de cada uno de los casos en los que Trump ha hecho esto antes, es que está reforzando el control del imperio estadounidense sobre Europa. Está aumentando la presión sobre sus aliados para que hagan exactamente lo que él quiere cuando Estados Unidos entra en guerra. Y el ejemplo que puso fue la guerra con Irán. Ahora bien, hay razones de peso por las que el resto del mundo no apoyó a Trump, a Israel y al primer ministro Modi de la India en el ataque a Irán que desencadenó la actual ronda de guerra.
Eso no significa que los europeos no quieran una guerra permanente con Irán. Simplemente no quieren que esa guerra permanente con Irán les cueste su suministro energético, sobre todo el que viene de Qatar, como ya sabes. De hecho, ya hemos hablado de eso antes. Especially from Qatar, as you know, we've talked about that before. But what Trump's doing here, the point you were making about... Pero lo que está haciendo Trump aquí, el punto que mencionabas sobre la diferencia entre lo que dice y lo que pasa detrás de las cámaras, es que está presionando a la gente para demostrar que Estados Unidos gestiona su imperio de forma más eficaz que los demócratas, a quienes ahora llama comunistas. Es otra manera de desempeñar el papel de protector imperial. Pero esta vez, sus condiciones son un poco distintas de cómo los demócratas dirigían el imperio o de cómo piensan hacerlo si vuelven al poder. Los europeos tienen que pagar a Estados Unidos, y en particular a Trump y a su familia, para estar protegidos, y no deben insultarle, ni desafiarle, ni criticarle cada vez que vaya a la guerra o donde quiera que lo haga. Eso es lo que hay. Es el típico negocio de protección. That's what it is. It's protection racket stuff. John, do you think that Donald Trump is John, ¿tú crees que para Donald Trump el tema de Groenlandia no es tan serio? A mí me da la impresión de que literalmente quiere quedarse con Groenlandia y que lo va a hacer tarde o temprano. Hoy hemos escuchado a la primera ministra danesa decir que Groenlandia no está en venta, pero es que she said that Greenland is not for sale, but it's Yes. All they have to, in an auction, Denmark has to bid up. En una subasta, Dinamarca tiene que subir la puja por los votos de Groenlandia. Es así. Y entonces pueden competir en términos económicos para comprar votos. Trump sabe cómo comprar votos. Yo no apostaría por Dinamarca, que por cierto es una enemiga declarada de Rusia, más comprometida con la guerra contra Rusia que casi cualquier grupo de opinión pública en Europa. Así que no estoy expresando simpatía por los daneses ahora que intentan controlar a su protegido en una guerra que no querían. No se puede elegir en qué guerras participar, como creen los daneses. Así son las cosas. Pero yendo a tu punto, sí, tarde o temprano, Trump establecerá un protectorado estadounidense más estrecho sobre Groenlandia, igual que está haciendo en el otro extremo del Círculo Polar Ártico en Canadá, y él conecta ambos. In Canada, and he links the two. He will join the two technologically. Va a unir a los dos, tanto en lo tecnológico como en la estrategia militar, con su llamado sistema del Domo Dorado, que se va a operar a una nueva escala en territorio de Groenlandia y también en territorio canadiense. Y para eso, Trump está sacando dinero de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, una gran donación canadiense. Así que está intentando hacer con los daneses lo mismo que ya está haciendo con los canadienses. Haced lo que os digo, porque lo voy a hacer de todas formas. Y además voy a exigir que seáis vosotros, los daneses, los canadienses o quien sea, los que lo paguéis. Eso es lo que está haciendo. Y sí, se toma Groenlandia en serio, porque se toma en serio el Domo Dorado, porque se toma en serio la guerra contra Rusia en el frente ártico. Ninguna relajación ahí para Rusia. Seriously. No relaxation there for Russia. yeah. Today, Peskov said that Russia understands sí. that Kiev received Hoy, unmanned Peskov dijo que Rusia entiende que Kiev recibe tecnología de drones desde Europa. Sí, pero Moscú tiene competidores. Ya sabes, él dice que Moscú tiene competidores. John, en cuanto a Europa, mencionaste que parece que el ambiente en Rusia se basa sobre todo en las negociaciones. Y, por lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo ves el papel del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia? Eric Supasur spat ismi sixi with a stat foing, not ugra, arrange, fment morfa averwall. Bes beimba anistis minu. was basically, he's not part of the negotiations, he's not part of the, Él no forma parte de eso. Verás, los europeos no están negociando con nadie sobre la guerra en Ucrania. Y Estados Unidos está intentando, de alguna manera, engañar a Rusia del mismo modo que engañaron a Irán. En aquel caso de Irán, en el que estaban implicados esos dos tipos, Yad Vashem y Steve Whitaker.
Entonces, ¿qué significa eso? ¿Hay algún tipo de gran debate dentro del gobierno ruso sobre cuál será el siguiente paso? ¿Va a resolverse todo en el campo de batalla? ¿O va a ser, ya sabes, porque no hay ninguna solución negociando con esta gente y no hay negociaciones serias en marcha? You've said a lot there that I agree with, Nima. Has dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo, Nima. Vamos a ir por partes y corrígeme si me dejo algo sobre Sergei Lavrov. Sergei Lavrov y yo tenemos un problema personal que viene de lejos y que es bastante profundo. He escrito sobre ello y quiero dejarlo claro desde el principio. No estoy hablando de la persona en sí. Hablo de alguien que me ha causado un daño muy considerable a nivel personal, sin ninguna justificación y en apoyo de un oligarca ruso en concreto. Eso es algo personal y no estoy, digamos, mezclando el asunto personal con el público o el oficial. Lavrov es un portavoz muy competente de la política exterior rusa y dirige un ministerio con viceministros y funcionarios de gran nivel que entienden bien las realidades del campo de batalla y los problemas de las relaciones con Irán, con Israel y en general en todo el mundo. Por ejemplo, para que se entienda su forma de actuar en sus intentos de apoyar a Cuba y romper el bloqueo estadounidense, han prometido en repetidas ocasiones, incluido durante la visita a La Habana de Sergei Ryabkov, un viceministro de Asuntos Exteriores de alto rango, hacer algo más que enviar petróleo ruso al régimen cubano, que atraviesa serias dificultades, y respaldar a Raúl Castro frente a las acusaciones de Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, dirigido por Lavrov y representado por Ryabkov en La Habana, ha prometido romper el bloqueo. Pero en realidad, el presidente Putin les ordenó que no lo hicieran. Ha habido solo uno de 3 intentos del gobierno ruso de enviar petróleo a Cuba que realmente llegó a destino. 2 fueron desviados. Uno de ellos acabó en Brasil, de hecho. En lugar de descargar los productos petrolíferos en La Habana, fue desviado a Brasil y descargado en Manaus, río arriba, por el Amazonas. Así que no voy a criticar el desempeño de Sergei Lavrov. Ha sido tan bueno como puede serlo el de un ministro de Exteriores que representa las realidades tal y como ellos las entienden, incluidas las evaluaciones de los servicios de inteligencia. Sin embargo, han estado sobrecargados, subordinados al Kremlin, y Cuba es un muy buen ejemplo de ello. Publiqué la historia de cómo ocurrió eso en Dances with Bears la semana pasada, por si nuestra audiencia quiere ver cómo la política rusa hacia Cuba acabó siendo lo que es. Has señalado algo importante. ¿Cuáles son las facciones aquí? ¿Qué influencia tiene Lavrov en la negociación entre Rusia y Ucrania, por ejemplo? Lavrov ha sido muy claro. Detesta a Kirill Dmitriev, el consejero del presidente, el hombre que susurra al oído de Putin siempre que puede, que se puede llegar a un acuerdo con la administración Trump que no sería posible con ningún otro gobierno estadounidense. Lavrov ha rechazado esa idea desde que Trump llegó al poder, considerándola irrealista y condenada al fracaso. Y eso quedó claro cuando Lavrov apartó a Dmitriev de un puesto que él quería en la primera reunión de Riyadh entre la delegación rusa y los nuevos funcionarios de Trump, entre ellos Rubio y el entonces asesor de seguridad nacional, entre otros. Así que Lavrov tiene que lidiar con una falta de poder frente al Kremlin y con la convicción de cuál es la situación real, cuando el Kremlin no comparte esa valoración. Y eso lo refleja públicamente, con ingenio, con humor, con claridad, con agudeza, todos esos esfuerzos positivos para mostrar exactamente lo que acabas de describir. Lavrov ha dejado claro en repetidas ocasiones, igual que Ryabkov y otros, que los llamados acuerdos de la fórmula de Anchorage, que el presidente Putin insiste en mantener con Trump, no han funcionado y no han sido aplicados por los estadounidenses. Al mismo tiempo, el Kremlin reprende a Lavrov, lo contradice en lo referente a esa llamada fórmula de Anchorage. Y esto se repite una y otra vez,
y Lavrov tiene que dar marcha atrás. Tiene que seguir reafirmando su lealtad al presidente. He has to keep repeating his loyalty to the president. That's all visible in public. Todo eso es visible públicamente, ¿vale? Pero lo que preguntas va más allá. ¿Qué pasa si el Ministerio de Asuntos Exteriores es relativamente impotente, si Sergei Lavrov tiene poca influencia frente a quienes toman las decisiones en el Kremlin? ¿Qué más ocurre? Bueno, lo hemos descrito muchas veces como una lucha interna normal. Normal en toda política, normal en Europa, normal en Estados Unidos, normal en Oriente Medio, normal en Irak. Así que tenemos una facción militar en torno al Estado Mayor del Ministerio de Defensa, y tenemos a quienes se oponen a ellos. La gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, y el ministro de Finanzas, que quieren reducir el gasto militar. Para poder reducir ese gasto, ellos y el grupo de apoyo de Dmitriev impulsan condiciones de paz basadas en los términos estadounidenses con Trump. Peace terms on American terms with Trump. This is a faction fight which breaks into the open. Esto es una lucha de facciones que sale a la luz constantemente. Es normal. No hay que dramatizarlo tanto como hacen algunos podcasters estadounidenses. No hay ningún plan para un golpe contra Putin en Moscú. No existe ese nivel de vulnerabilidad. Pensar eso es malinterpretar la política de facciones rusa actual. Igual de mal que esos mismos podcasters lo hicieron cuando, hace 2 o 3 años, presentaban a Trump como la gran esperanza de la negociación con Rusia. Se equivocaron entonces y se equivocan ahora. En resumen, lo que tenemos es una política de facciones en la que Sergei Lavrov es relativamente débil, pero sabe usar su lengua, que es su mejor arma para defender la verdad de las cosas. Y eso es lo que ha hecho o intenta hacer cada día ahora que está en África. Or is trying to do daily. At the moment he's in Africa, but as I said, he established a record of Pero como dije, él estableció un historial de solidaridad con Cuba que fue anulado por el Kremlin. También dejó claro que Witkoff y Kushner no son bienvenidos en Moscú porque actúan como agentes engañosos. No son negociadores serios, y en eso también lo han desautorizado. Pero el hecho es que, como él mismo dice, y tú lo citaste, la solución a las negociaciones se decidirá en el campo de batalla, y no solo en la guerra terrestre. Es un asunto más amplio, el mismo con el que empezamos, cuando el otro lado, la OTAN, Estados Unidos y Ucrania, intensifica la confrontación en alta mar y en el interior del país. Las soluciones militares a eso deben ser aceptadas por el presidente Putin, que hasta ahora ha mostrado reticencia. Y todo eso tiene que ver con lo que ocurre en la frontera entre Polonia y Ucrania, y con cuándo sellará el lado ruso la frontera frente a Rzeszów. seal the border against Rzeszów. Rzeszów is the Polish NATO hub. Rzeszów es el centro de operaciones de la OTAN en Polonia, por donde entran más de 1,000 vuelos militares a la semana para entregar material bélico, componentes de drones, misiles y todo lo necesario para esta escalada. Estamos hablando, creo, de al menos 5,000 toneladas de carga militar al mes, o incluso más. 1,000 aviones a la semana. Ahora bien, la parte rusa ha permitido que las líneas de suministro, el tráfico logístico, los trenes y las carreteras desde Rzeszów hasta Leópolis sigan abiertos. Eso tiene que terminar. Si no se cierran, significa que la gravedad de la escalada por parte de la OTAN no está siendo afrontada por el Estado Mayor. El Estado Mayor sabe perfectamente cómo hacerlo. Sergei Lavrov sabe cómo explicar por qué es necesario. Pero el Kremlin hasta ahora se ha negado. Y ahí es donde estamos en este momento, con la lucha interna entre facciones. That's where we are with the faction fighting at the moment. I think one of the growing problem for Creo que uno de los problemas que van en aumento para la OTAN y para Rusia es que Estados Unidos no ve como una prioridad el caso de Ucrania. Y hoy mismo Donald Trump dijo que la guerra entre Ucrania y Rusia no tiene ningún impacto en Estados Unidos. Así que si no hay impacto, si no hay nada que afecte directamente a Estados Unidos, ¿cuál sería la necesidad de poner fin a la guerra? Si Estados Unidos está ganando dinero con ella en Ucrania, vendiendo armas, o quizá recibiendo más dinero de los europeos. Y los europeos están dispuestos a continuar con la guerra. Haven't you just
answered your own question there. Yeah. No acabas de responder tú mismo a tu propia pregunta. No acabas de decir que Estados Unidos se beneficia de una guerra permanente con Rusia. Se beneficia. Entonces, ¿por qué debería detenerse? Y a corto plazo estoy de acuerdo contigo en ese punto, y Trump no se equivoca ahí. Cuando hacen encuestas, cuando su equipo hace encuestas, cuando los principales institutos estadounidenses preguntan a los votantes al inicio de la campaña para las elecciones al Congreso del 3 de noviembre, ¿cuáles son los grandes temas que decidirán su voto entre candidatos republicanos, demócratas u otros? No mencionan Rusia y Ucrania. Sí, si preguntas concretamente qué políticas de guerra de Trump molestan a los estadounidenses, responden que la guerra con Irán, porque eso les afecta al bolsillo. Les afecta en su vida diaria, en el precio de la gasolina. Influye en todos los aspectos de la economía de los votantes. Y eso es comprensible. The voters' economy. That's understandable, but Trump has insulated the war in Europe. Pero Trump ha conseguido aislar la guerra en Europa de cualquier efecto político directo sobre el Partido Republicano en Estados Unidos. Y los demócratas, desde luego, no pueden convertir una guerra contra Rusia en una debilidad para Trump. No, no pueden. Así que sí, en esencia es una guerra de la que Estados Unidos puede sacar provecho, mientras refuerza su protectorado imperial sobre Europa y cobra beneficios. Y eso es justo lo que Trump anuncia con cada tuit, a todas horas del día. Sigue recaudando dinero de los dominios lejanos, de los siervos y vasallos de su imperio. Se viste como un emperador y viste a Washington como una capital imperial. Y tendrá cada vez más triunfos al estilo romano si puede. Así que, según él, está ganando. Eso es lo que piensa. Y los votantes estadounidenses votarán en su contra y contra los republicanos por cuestiones internas. Y hasta ahora, State Harris Grant puede continuar indefinidamente. Y por eso indefinidamente. Go on forever, and that's why it will go on forever. John, how can Russia change the game and John, ¿cómo puede Rusia cambiar las reglas del juego y causar algún tipo de sufrimiento a Estados Unidos? Porque sin eso, no vas a ver ningún cambio en la actitud de Washington. Y no veo a ningún líder razonable en Europa haciendo algo. Además, la situación en Europa está empeorando. Imagina, ahora mismo, comparado con hace un año, la situación es aún peor. Son más beligerantes con Rusia que antes. Y el liderazgo no mejora, también va peor. Entonces, ¿cómo faring the Reichs precis war? And so, how can Russia change the game? Well, I think you make a very valuable point, Nima. Bueno, creo que haces un comentario muy valioso, Nima, y das a entender que Irán ha demostrado su capacidad a través del control del estrecho de Hormuz y de su habilidad para cortar el suministro de gas de Qatar al resto del mundo, y para bloquear el Golfo como fuente de suministro de todo, de energía, hacia el mundo. Irán ha aprendido cómo hacer daño a Estados Unidos, y ese es un elemento clave en esa negociación. Rusia lo ve, lo entiende. Hay algo comparable que Rusia pueda hacer, algo que refleje, digamos, una táctica operativa similar al régimen de Hormuz. Por ahora, no lo veo. Y no veo a ninguno de mis colegas que lo vea. I don't see it. I don't see any of my colleagues who think it. What they think is a combination, and I'll come back. Lo que ellos creen es que se trata de una combinación, y volveré sobre eso en un momento, de demostraciones de fuerza rusa. Piensan que mis colegas creen, y que algunos analistas rusos también lo creen, como Sergei Karaganov, que Rusia tiene una carta nuclear que puede jugar, que tiene la carta del misil hipersónico Zircon. Rusia podría atacar capitales de la OTAN que no pueden defenderse ante un ataque de ese nivel. En lugar de un ataque iraní contra los estadounidenses, existe esta idea de que Rusia puede usar su poder militar para presionar a los europeos. Pero eso, como acabas de dejar claro, no afecta a los estadounidenses. Y además, tampoco logra convencer al presidente Putin ni, prácticamente, a nadie dentro de la administración rusa. Putin or virtually anyone in the Russian administration. Karaganov has been toadying to Karaganov ha estado adulando al poder ruso desde que llegó el presidente Yeltsin. Apoyó buena parte del daño que causó el gobierno de Yeltsin en aquella época. Ahora ha cambiado de postura y parece apostar por una especie de exhibición de fuerza nacional,
mencionando incluso la posibilidad de un ataque con armas nucleares tácticas. Y el podcast ha recogido eso como una nueva línea de discurso que sale de Rusia, una nueva demostración de fuerza comparable al estrecho de Hormuz. Pero no es comparable, y Karaganov no tiene influencia. En realidad, lo que hace es agitar otra de las famosas líneas rojas del presidente Putin, esas líneas rojas que la alianza de la OTAN simplemente atraviesa, como lo ha hecho desde el 1 de octubre. Los discursos de las líneas rojas del presidente Putin en Múnich en 2007. Pero una pregunta justa sería, ¿qué puede hacer Rusia ahora mismo? Bueno, creo que para empezar, puede aislar a Ucrania de la OTAN. Es decir, cerrar las líneas entre Rzeszów, en Polonia, y la región de Leópolis, sin movimiento de trenes, sin camiones, sin electricidad en el oeste de Ucrania, sin suministro de agua. Hacer que la vida sea totalmente imposible para mantener una guerra conectada con Rzeszów y con la OTAN. Cuando eso se logre, lo que está haciendo Rusia es distinto. Primero. Segundo, nada de recibir a Witkoff y a Kushner. En absoluto. Y eso tiene que dejarlo. None at all. And that has to be made explicit, and the reasons for that have to be made explicit. Y las razones de eso tienen que explicarse claramente. Se acabó la esperanza de poder negociar con esos dos para calmar o apaciguar al presidente Trump, porque existe esa teoría, y yo he dicho que me parece una ilusión, de que Trump ofrece una mejor oportunidad para lograr un acuerdo que saque a Rusia de la guerra permanente. No, lo que habría es una pausa en esa guerra permanente, y Trump está igual de comprometido con ella. Así que, las negociaciones para una pausa tienen que reflejar exactamente lo que tú has dicho, causar dolor a otros. Pero no se trata de amenazas de un analista ruso diciendo que van a usar armas nucleares tácticas. Es una señal clara. Nada de amenazas de Witkoff y Kushner de ir al Kremlin a presentar más propuestas de más retirada. And to trot out more proposals for more retreat. Finally, it would be a big signal of policy. Por último, sería una señal muy clara de cambio de política en Moscú si el presidente Putin enviara a Kirill Dmitriev a una baja prolongada. No lo va a despedir. No lo hace, ni despide a personas tan leales a él como Dmitriev. Pero podría mandarlo de vacaciones de verano, de permiso prolongado, de baja médica, apartarlo, sacarlo del proceso de negociación, porque ha fracasado. Ha fracasado hasta ahora en todos los temas en los que ha intentado negociar, incluidas las exenciones a las sanciones estadounidenses sobre las ventas de petróleo ruso. Así que apartar a Dmitriev de esta manera sería una señal de que el presidente Putin va en serio, de una forma nueva. Son cosas sencillas que se podrían hacer. Son una continuación de lo que ya está ocurriendo, pero operativamente y estratégicamente serían mucho más significativas. Operationally and strategically, much more significant. I think we could start there, not because I'm Creo que podríamos empezar por ahí. No porque tenga la esperanza de que el presidente Putin vaya a cambiar de actitud, sino porque me has preguntado qué se puede hacer. ¿Cómo puede Rusia aumentar, por así decirlo, su capacidad militar para conseguir la pausa que quiere y necesita en esta guerra permanente? Y otra cosa. No ayuda que Rusia traicione de forma constante a sus aliados. Si Rusia traiciona a sus aliados, como está haciendo en Cuba, se está sacrificando una alianza larga y tradicional. Eso no convence a la India, un aliado estratégico, ni a Irán, un aliado estratégico, ni a Corea del Norte, un aliado estratégico, ni a China, un aliado estratégico. No convence a los aliados estratégicos de Rusia de que puedan confiar en ella en una crisis que ellos mismos puedan afrontar. Así que, por desgracia, los hechos demuestran que en Venezuela y en Cuba, más marginales, menos interés seguridad nacional de Rusia que Irán, la situación es la misma. less central to Russia's national security interest than Iran. And then we come to Iran, we come to Luego llegamos a Irán, llegamos a Rusia, al papel que ha tenido la parte rusa, y en particular el presidente Putin, en Siria. En Siria, el señor Jalani, el actual presidente sirio, se reunirá con el presidente Trump y con los líderes de la OTAN al margen de la cumbre de Ankara. Como predijo mi colega Vanessa Beatty hace un par de semanas, eso muestra hasta qué punto Estados Unidos está controlando la partición de Siria.
El desempeño de Rusia en Siria no resulta convincente para un aliado estratégico que quiera confiar en los rusos para la guerra prolongada que ahora los propios rusos entienden que están afrontando en Europa. Así que esa sería una lista de cosas que básicamente hay que hacer y varias que no hay que hacer. Do things and several not to do things. Yeah. John, looking at the leadership, Sí, John, al mirar a los líderes de Irán y de Rusia, ¿crees que ellos reconocen que estas guerras, estas dos guerras, están conectadas de alguna manera y que necesitan acercarse entre sí? ¿Cómo percibes a ambos liderazgos y la forma en que están afrontando el mismo problema que es la guerra con Estados Unidos? Por un lado, tienes a Estados Unidos luchando contra ellos. Por otro, ves a Rusia combatiendo en Ucrania e Irán en Asia Occidental. Pero, ¿cuál es tu interpretación y tu percepción de estos dos liderazgos? understanding on the perception of these two leaderships. I don't think that the Russian Bueno, intelligence no creo que las evaluaciones de la inteligencia rusa difieran de lo que acabas de explicar. No pienso que el Estado Mayor, y desde luego la Agencia de Inteligencia Militar dirigida por el almirante Kostyukov, tengan ninguna duda sobre la situación y la realidad, tal como la has descrito. El asunto cambia cuando hablamos del presidente Putin y de su apoyo particular a Israel y a la comunidad judía que respalda a Israel en todo el mundo. No hace falta repasar los detalles. He escrito suficientes pruebas y relatos que muestran cómo el presidente Putin mantiene una relación especial con Israel, y en particular con Netanyahu. Y también, si Netanyahu fuera sucedido por Naftali Bennett como nuevo primer ministro de Israel, existe una relación especial entre Bennett y Putin. relationship between Bennett and Putin. That's a major stumbling block. Ese es un gran obstáculo para que haya consenso entre las distintas facciones en Moscú sobre hasta qué punto deben defender con firmeza el interés de Rusia en mantener a Irán soberano y libre de ataques estadounidenses o israelíes, de un cambio de régimen, de la destrucción económica y de todo eso. No puede haber, después de 200 o 300 años de relaciones entre el Imperio ruso y el Imperio persa, con sus altibajos, sus guerras y sus alianzas, ningún malentendido sobre la naturaleza fundamental de su relación estratégica. No hace falta que se lo diga a nadie, y desde luego, no hace falta recordártelo a ti. Si Irán cayera bajo un protectorado de Estados Unidos e Israel, Rusia se enfrentaría a un frente sur mucho más peligroso, a través de Azerbaiyán, de Armenia, del Mar Caspio y de toda esa zona, de lo que afronta ahora. Through the Caspian Sea and so on than it presently faces. Iran's a bulwark of defense against Russia. Irán es un baluarte de defensa frente a Rusia, y lo ha sido durante 2 o 3 siglos. Por supuesto, Rusia lleva varios cientos de años intentando equilibrar su relación con los otomanos, con el Imperio turco, y sus propias ambiciones regionales. Y como se puede ver, Trump está intentando seducir al presidente Erdogan. Lo digo con ironía. Nadie seduce a Erdogan. Él se considera el seductor. Pero dejando eso aparte, acaba de recibir una oferta para aliviar las sanciones estadounidenses sobre el suministro de armas a Turquía. A cambio, Erdogan mantendría sus misiles antimisiles rusos S-400, pero sin usarlos, ¿de acuerdo? Apagas el interruptor y a cambio obtienes los F-35, lo que consolidaría con más claridad la posición de Turquía dentro de la alianza con Estados Unidos, especialmente frente a los enemigos tradicionales de Turquía, los helenos, los griegos, los chipriotas y los turcos. Enemies, the Hellenes, the Greeks, the Cypriots and the Greeks. So, at the same time, is the US Entonces, al mismo tiempo, Estados Unidos está presionando a Turquía para que reduzca su suministro de gas desde Rusia. ¿Su relación entre las refinerías turcas y el petróleo ruso? the US is bound Sí, es evidente que Estados Unidos también está haciendo eso entre bastidores. ¿Qué tan eficaz será? Es demasiado pronto para saberlo. ¿Hay alguna duda sobre cuál es esa ambición imperial de Estados Unidos en Turquía, en Moscú? No, no puede haber ninguna duda. No puede haberla. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, el obstáculo que acabo de mencionar. Así que sí, podemos decir que todo esto es muy complicado, claro, pero hay una cosa que no lo es, y es la relación con Israel. and that's the relationship with Israel. Yeah.
But how is that gonna, Pero, ¿cómo va, sabes, dejando a un lado el caso de Israel y centrándonos solo en Estados Unidos y las guerras en dos frentes? ¿Crees que estos dos países van a...? Porque sabemos que lo que ha pasado en Ucrania ha debilitado, de alguna manera, la posición estadounidense, la guerra de Estados Unidos contra Irán. Como si no tuvieran la guerra en Ucrania, tendrían muchos más misiles, interceptores y todo lo necesario para Irán. Así que, en el fondo, los dos bandos están luchando codo con codo. Aunque claro, el escenario es distinto, pero en lo que respecta al arsenal de Estados Unidos, básicamente están librando la misma guerra. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso la seguridad en el Cáucaso Sur? Porque al fin y al cabo es una región muy importante, tanto para Rusia como para Irán. Y sabemos que Estados Unidos y el Reino Unido, los dos, bueno, también se ve el papel de Macron, de alguna manera, en el Cáucaso Sur. Macron somehow in You know, I South mean, Korea? yes, Sí, sí. yes. I'm not sure what you're No estoy muy seguro de qué. Mi pregunta es cómo, porque en mi opinión, una de las principales preocupaciones tanto para Rusia como para Irán sería el Cáucaso Sur. ¿De qué manera estas dos guerras van a ayudarles a establecer algún tipo de cooperación o de gestión en el Cáucaso Sur? Cooperation or management in the South Caucasus. all I can see, Lo que veo es una gran dificultad por parte de Rusia para manejar el caso de Armenia. as you said, Como él dijo, los franceses y en particular el presidente Macron, que está ya de salida, han impulsado una implicación francesa muy fuerte para alejar a Armenia de la influencia rusa, de las relaciones económicas entre ambos países. Han prometido compensar cualquier sanción, corte comercial o restricción de capital que Rusia imponga a Armenia, con apoyo francés y europeo. Dinero, liquidez, acceso a mercados, ese tipo de cosas. En este momento, Rusia ha intentado mantener una relación cordial con Pashinyan de Armenia, que más o menos las últimas elecciones. Armenia having more or less won the last election. The Russian side is trying to offset the La parte European rusa está wars. intentando contrarrestar las recompensas y los incentivos europeos. No logró ese resultado en Ucrania. Y lo más probable es que vuelva a fracasar con Armenia, salvo que Armenia es un escenario mucho más débil, más pequeño y mucho más vulnerable, como ha señalado. Además, se enfrenta a sus propios enemigos directos, Azerbaiyán y Turquía, su enemigo histórico, al sur. Así que Armenia es mucho más vulnerable, y la posición rusa tiene que ser complicada, sutil, sofisticada, secreta, y no es fácil de resumir ni de explicar en un podcast o en un reportaje. ¿Ha habido errores operativos rusos en Armenia? Algunos. ¿Ha habido avances operativos estadounidenses en Armenia? There have been American operational gains in Armenia. Trump advertises a great many of them, including Trump promociona muchos de esos proyectos, incluido el camino de Sangre Sur que está construyendo, y que colocaría tropas estadounidenses, servicios secretos, pequeños hombres verdes americanos, en el sur de Armenia, justo en la frontera con Irán. Si estás librando una guerra permanente contra Irán, como hacen los estadounidenses, tú mismo lo acabas de decir, Armenia es una de las plataformas que vas a utilizar. Y Trump ya ha proporcionado el camuflaje, una ruta de transporte a la que ha puesto su propio nombre, la Ruta Internacional Trump por la Paz. La llaman TRIP, pero en realidad es un cable trampa para una guerra contra Irán. Y eso es un problema serio, en el que Rusia e Irán pueden, digamos, coordinarse. Y supongo que lo harán, y de hecho supongo que ya lo están haciendo. Pero ese secreto es sutil, y no puedo añadir nada más a lo que no sé. I can't really add to what I don't know. Sí, sí. Gracias, John. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Thank you so much. Un verdadero placer, como siempre. Pleasure, as always. Thank you. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.